Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo desde el 19 hasta el 24. Si bien si usted probablemente tenga una Biblia parecida a la mía, tiene como títulos entre medio, pero bueno, esos son separaciones que a veces hacen las personas que estudian la Biblia, pero creo que eso es toda una sola unidad de pensamiento ahí que vamos a tratar. Mateo 6, 19 al 24, lea conmigo y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta hermosa primera reunión del año. Has estado ya de comienzo hablando a nuestras vidas. Hemos podido alabar y exaltar tu nombre, compartir la comunión con todos nuestros hermanos en este comienzo del 2025. Te ruego ahora por tu palabra que pueda ser de ánimo y aliento para nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento para poder comprenderlo y que me ayude, Señor, a poder transmitirlo de una manera clara y sencilla en el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos, que sea de edificación para todos los que estamos aquí. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El amor por el mundo compromete nuestra relación con Dios. Es probable que algunas de las personas de más de 40 años, los más chicos no lo conocen, pero hace 40 años atrás, o hace 30 y pico, cuando era niño, la gente miraba la tele, digamos, ¿no? No es como ahora que los chicos pueden mirar a cualquier momento. Uno tenía que buscar los horarios, esperar cuando nos daban el permiso para usar la tele, y había un programa en la televisión que miraba, que eran las aventuras de un tal Ricky Ricón. No me refiero a la película, más acá en el tiempo, que quizás algunos ya más jóvenes conozcan, protagonizada por el mismo autor de Mi Pobre Angelito, sino a dibujitos, también una cosa ya antigua para los chicos, pero había antes unos dibujitos creados por Hanna-Barbera, basados en un personaje creado en una historieta. Para aquellos que no lo conocen, se trataba de las aventuras, la peripecia de un niño, del niño se llamaba el niño más rico del mundo, que le tocaba lidiar con problemas en cada uno de los capítulos de la serie. Por eso la tira era conocido como Ricky Ricón, el pobre niño rico. Así se llamaba la descripción, era pobre niño rico. Era un tanto irónico ese título, porque supone la idea de que alguien con muchas posesiones materiales no siempre la pasa del todo bien, aunque a muchos les pueda parecer que sí. De hecho, muchos se rodeaban y se imaginaban de él que era alguien sin problema y era todo lo contrario. Ahora, puede ser que alguien que sea humilde piense y diga, bueno, dame a mí los problemas de un rico, no los de un pobre como soy yo, digamos. Uno puede pensar eso también. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque Jesús prosigue en su Sermón del Monte hablando acerca de un asunto importante, el amor por las cosas de este mundo, por las posesiones materiales, sobre el deseo que sabía que existía en muchos corazones de sus oyentes por poseer mucho más de lo que tenían, al punto de que sea el mayor deseo en ellos, el ser más ricos, el poder poseer más cosas, el obtener un nombre o un estatus social mayor al que poseían, salir de esa posición de ser parte de lo que se conocía como el populacho, la multitud, y llegar de alguna manera a pertenecer a las esferas más importantes, más sociales, más importantes de aquel momento, ¿no? A las cuales solo algunos pocos podían acceder, ya sea por dinero, por influencia. Pocos ascendían a lugares de posición importante y la gente anhelaba eso y muchos se esforzaban por intentar entrar. La gran mayoría de las personas en aquel entonces podían sentir que la única felicidad era alcanzar algunas cosas de estas
por el estilo, y que entonces al no obtenerla, su vida había sido un fracaso o un sinsentido. Bueno, erradamente nos imaginamos que solo la gente rica es la que lucha con la codicia, o que tal vez solo la gente con poco carácter es la que desea ser reconocida o alcanzar metas para sentirse mejor. Tal vez uno dice, no, yo no necesito nada de eso para ser feliz, o no necesito de nada para ser feliz, yo soy feliz con poquito, aunque nadie sepa ni mi segundo nombre, no importa, ¿no? Bueno, la realidad es que no sé si es tan cierto. No porque yo lo diga. El mismo Jesús está reconociendo que este mal en el ser humano está presente y por eso decide enseñar respecto a este problema, de este deseo innato en nosotros por querer más en la vida. De diversas maneras, pero todos están, o la mayoría de las personas están siempre con este deseo insatisfecho. Mateo ve necesario también recordarlo para que aquellos que estuvieran dispuestos a seguir fielmente al Señor tuvieran siempre presente que el sentido de la vida no está en lo que se obtenga en este tiempo, sea poco o sea mucho, sino en saber básicamente que somos herederos del reino de los cielos, que teniendo a Dios lo tenemos todos, seamos ricos, seamos pobres, seamos de clase media, clase baja, clase alta, no importa, teniendo a Él lo tenemos todos. Y que incluso, de acuerdo a este problema del corazón, evidentemente Jesús alerta con esto, porque hay que tener mucho cuidado de que incluso un disfrute legítimo de aquellas cosas que Él nos da, no se termine convirtiendo en algo que sea más importante para nosotros mismos que el dador de esas cosas, que ese puede ser un gran problema que nos podemos encontrar. El Señor decide enseñar a su audiencia que, como dice el título del sermón, el amor por las cosas de este mundo termina comprometiendo nuestra relación con Dios, la afecta de una forma muy negativa y además deja en claro algo. Un corazón que vive enfocado en el amor por las cosas materiales, al punto de que es algo primordial, central en su vida, no es un rasgo esperable de un hijo de Dios, todo lo contrario. Y vamos hoy a desarrollar un poco esto. Así que entonces, como te decía, en virtud de saber que la lucha de la audiencia original de Jesús, como la de Mateo, a quien él escribe esta porción, también puede ser la nuestra. Creo que es importante que me puedas seguir con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser un llamado de atención para tu alma. Claramente así lo creo. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben guardar su corazón del amor por las cosas de este mundo. Ese es el tema, repito, los creyentes deben guardar su corazón del amor por las cosas de este mundo. ¿Cómo lo hacen? El texto presenta tres formas: acumulando tesoros en el lugar correcto, viendo de forma correcta y sirviendo al Señor correcto. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Vamos a ver entonces la primera de las formas, acumulando tesoros en el lugar correcto, como recién le dije. El pasaje comienza con una declaración enfática del Señor, mandando algo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, primero, sobrevolando, usted tiene ahí su Biblia, sobrevolando por encima del pasaje, podemos notar que Jesús aquí está utilizando varias analogías. ¿Qué son las analogías? Bueno, son como ilustraciones, retratos simples mentales para la mente de las personas que escuchan, que son sencillas, son simples de identificar para los oyentes de ese momento que están escuchando y que ayudan a que la enseñanza sea más clara y sencilla de entender. Es un recurso de un maestro. El Señor, siendo un maestro y explicando, utiliza estas analogías para que la gente lo comprenda. A veces los problemas que necesitamos es que a veces las analogías que Jesús usaba eran más fáciles de entender para su audiencia que para nosotros y por eso a veces necesitamos interpretarlo, porque es una analogía quizás para nosotros media rara porque no estamos en su contexto, pero en general siempre las analogías se trata de eso, de ilustraciones, pensamientos, ideas que se identifica a la gente para que la gente entienda más fácil lo que uno quiere decir. Este recurso lo utilizó en muchas ocasiones cuando predicaba. Varias veces más adelante va a utilizar recursos como analogías, también va a utilizar el Señor parábolas, diferentes métodos para que la gente pudiera entender lo que Él quería enseñarle. Quizás pensando en Jesús como claramente el mejor maestro de toda la historia.
Él sabía cómo llegar a la gente y que la gente lo comprendiera. De hecho, cuando él termina este sermón del monte, dice, la gente se maravillaba a escuchar, porque enseñaba de una manera que ellos nunca habían escuchado. En este texto él usa tres analogías en particular y lo hace justamente metodológicamente, siempre repitiendo como un mismo hilo. Va a utilizar dos tesoros, va a utilizar dos clases de ojos, eso en la siguiente sección, y vas a utilizar dos amos en la última de la sección del pasaje de hoy. Así que fíjense que vuelve a repetir, siempre buscando dejar claro el mensaje de lo que él quiere trasladar. Ahora, dijimos entonces tres analogías. ¿De qué se trata la primera? Como recién mencionaba, se trataba respecto a tipos de tesoros. Él menciona dos tipos, tesoros terrenales y tesoros celestiales. Es interesante también que tanto aquí en el primer versículo, en el versículo 19, tanto el término hacer, no os hagáis este término hacer, como el término tesoros, pertenecen a la misma raíz en el idioma original. Son palabras parecidas, simplemente uno es un verbo y el otro es un sustantivo, pero va hacia la misma raíz. Ambos enfocados en lo que la persona hace. Fíjese usted cuando dice no os hagáis, está enfocado en uno mismo. O sea, si leyéramos literalmente lo que acá el Señor estaría diciendo, aunque sonara redundante, esa era la idea del Señor. Él estaría diciendo, no atesoren tesoros, una cosa media redundante, pero era la idea justamente para que ellos entendieran. No atesoren tesoros para ustedes mismos. Eso es literalmente lo que aquí está queriendo decir Jesús. Estos términos, además, tenían cierta connotación de apilar. Cuando habla de hacer, de apilar, de acumular, es la idea de ir colocando estos tesoros como de manera horizontal, ¿está bien? Como poner uno arriba de otro. Es como, imagínense ustedes, no sé, si tuviera un tesoro de moneda, hacer poniendo una monedita encima de la otra. Esa es la connotación también del texto aquí. Aplicándolo al caso particular de los tesoros terrenales, un erudito expresa lo siguiente. En el contexto de este pasaje, la idea es de acumulación o atesoramiento. De ahí que represente riquezas que no se están usando. No está hablando de riquezas que se va esparciendo, sino que se van apilando. Y la idea de apilar, ¿qué es? La idea de que no la voy a usar. Por eso la estoy colocando como para que quede ahí. ¿Está bien? Es la idea de aquello que se almacena solo para tenerlo guardado con el fin de hacer gala de riquezas, de ostentación o para buscar un futuro libre de responsabilidades. Muy interesante esta definición. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está haciendo aquí Jesús? ¿Está atacando, está defenestrando a las personas que tienen riquezas? ¿Está señalando de alguna manera a Jesús que de alguna forma la pobreza material concuerda con el ser más o ayuda a ser más espirituales que otros? Bueno, considero que no. No es lo que Jesús está queriendo enseñar ahí. La Biblia es clara en cuanto a reconocer el derecho a conseguir posesiones materiales, incluido el dinero, tierras y demás, siempre que sea de forma honesta. De hecho, es Dios mismo que nos da cosas para que las disfrutemos, e incluso es una bendición que le da no solo a la gente humilde, sino a todos, incluso también a la gente de mayor estatus económico, que por ende esa bendición para ellos es mayor porque disfrutan de más cosas que la gente más pobre. En 1 Timoteo 6 y 7, Pablo deja claro que en cuanto a la bendición que reciben todos de poder disfrutar, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza ¿a quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué incluye eso? A los mismos ricos también, que puedan disfrutar porque Dios se lo permite, sin que pongan su confianza en esa riqueza. Incluso, hermano, haciendo un repaso por las Escrituras, nos encontramos con creyentes fieles a Dios, los cuales incluso se nos describen como ricos, sin que su riqueza sea algo perjudicial para ellos. Si tenés duda, podés buscar en Génesis luego la historia de Abraham, él era alguien rico. También podés ver la historia de Job, también alguien que era considerado rico, y que la riqueza en ellos no generaba un problema o que sean menos espirituales, todo lo contrario, no era algo que les afectara en su devoción a Dios. Tampoco observamos que la palabra de Dios condene a aquellos que con sabiduría planifican y hacen ahorros de sus ingresos para futuro, sino que incluso hasta en lo posible lo pondera,
por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículo 6, un texto bastante conocido, ¿se acuerdan? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí está hablando de la importancia de poder ahorrar, planificar a futuro. Tampoco se confronta en la Biblia a aquellos que con inteligencia logran mejorar su condición económica. Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán, aquí la idea de ciencia, sabiduría, inteligencia, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nuevamente, no está condenando a aquel que es inteligente y que piensa en hacer cosas para mejorar su estatus financiero. Ni hablar, hermanos, de la relevancia que tiene para los creyentes el trabajar esforzadamente. Por un lado, para sostenerse a sí mismo. Usted sabe, ¿se acuerda? Segunda de Tesalonicenses 3:10. Es enfático ahí Pablo en afirmar que el que no trabaja, que tampoco coma. Así que es claro que hay un deber en trabajar. No solo para proveerse a sí mismo, sino también para que no le falte nada a los suyos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, simplemente viendo un poco esto, podemos entender que en las palabras del Señor no hay una defensa de vivir precariamente como un modo de estar más cerca de Dios. Eso sería en contra de lo que la Biblia decía. O tampoco haya palabras negativas hacia aquellos cristianos que con esfuerzo logran progresar económicamente. Eso es un error. No es lo que Jesús está enseñando. Esa idea de pensar es más bien vinculada a sesgos ideológicos humanos que a lo que la Biblia enseñó y a lo que Jesús enseñó. Ahora, habiendo aclarado eso, podemos entonces enfocarnos a ver qué entonces es lo que Jesús está confrontando o de qué está hablando Él, si no estaba hablando de eso. Bueno, lo que Él está hablando es que si bien es correcto proveer para nuestros hogares o hacer planes razonables en cuanto al futuro, y que también es lícito invertir sabiamente o tal vez conseguir dinero para armar algún negocio, incluso buscando aportar para la obra de Cristo, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Lo que en verdad está mal es actuar con codicia, con deshonestidad, con avaricia o egoísmo a la hora de acumular riquezas. Es por ese lado que va Jesús. Como define un comentarista bíblico, ganar dinero de modo honesto, ahorrar y poder dar a otros es sabio y bueno. Acumular y gastar solo nosotros mismos no solo es desaconsejable, sino pecaminoso. Lo que el Señor intenta resaltar es que el espíritu ególatra, que se centra en pensar cómo lograr crecer patrimonialmente por el mero hecho de satisfacer los deseos idólatras del corazón, es un error garrafal y por ende pecado para el creyente. Acumular tesoros en la tierra es una actitud vana y vacía si en vez de verlo como un medio para buscar glorificar a Dios, se lo ve como un fin en sí mismo. Este es el asunto. Y Jesús da una razón para su futilidad, para que sea inútil. ¿Por qué? Porque esos tesoros acumulados y preservados para uno mismo en la tierra no sirven de nada, son efímeros, temporales, no hay seguridad de preservarlos. Están sujetos a perderse por más que uno intente de alguna manera pensar que los puede cuidar y que siempre van a estar para nosotros. Además de actuar o de poder actuar como un obstáculo espiritual, la esperanza de felicidad en las cosas del mundo es absurda porque no hay un compromiso seguro de que sean permanentes. De eso habla Jesús aquí cuando menciona la realidad de que a los tesoros terrenales la polilla dice, y también el orín es el óxido u otro elemento corrosivo, las pueden corromper o incluso los ladrones la pueden minar y robar. Y paremos un detalle aquí para ver qué está hablando aquí con estas palabras. El primer caso es de aquellas cosas materiales que podían ser preciosas a los ojos, pero que por el efecto de la acumulación se podían degradar. En aquel entonces, la gente, por ejemplo, le gustaba o mostraba un gran poder de material o económico el hecho de tener muchas vestimentas. Generalmente la gente de a pie solo tenía un solo vestido y andaba con eso, y nada más. El que tenía mucho vestido era alguien
extremadamente rico para poder tenerlos. Bueno, en aquel entonces muchas de las prendas de vestir, incluso siendo con muchos arreglos, pero en general estaban hechas con lana, lo que generaba dificultad a sus poseedores para almacenarla en buen estado por mucho tiempo sin que sean comidas por las polillas. Hoy ya tenemos métodos para hacer ese problema, pero en aquel momento no era tan sencillo. Lo mismo podía pasar con otra clase de bienes materiales expuestos a ser corroídos o degradados, ya sea, por ejemplo, el óxido en los metales preciosos que se podían acumular, como tal vez incluso los gusanos o roedores en cereales o en granos, que en aquel tiempo era un recurso material codiciable. Todos estos eran elementos que eran como el orín, una palabra en el original que tenía diversos significados, que en sí es la idea de algo que podía terminar corrompiendo esas riquezas. El tercer caso era de aquellos tesoros que eran hurtados por ladrones. En aquel entonces, y no solo en aquel entonces, hoy también, ¿no? Creo que quizás más en el día de hoy, delincuentes podían perpetrar y robar las posesiones de las personas. En general, las casas, estamos hablando de las casas normales, no de los palacios o las casas mucho más importantes, pero en general las casas estaban hechas con paredes de ladrillo, de barro o de adobe, lo que facilitaba el hecho de ser atacados por ladrones, que dice aquí el texto, minaban. La idea de minar es cavar en la tierra para meterse en esas casas y así sustraer lo que la gente había atesorado para sí. Lo mismo pasaba en ocasiones con tesoros más caros que la gente lo que hacía, como hoy tiene caja de seguridad y todo eso, en aquel momento no había mucho de eso, entonces ¿qué hacía la gente para, tal vez si tenía algo preciado y lo quería cuidar? Iba a un lugar y lo enterraba en la tierra. Bueno, eso no estoy hablando de nada extraño. Usted sabe que, por ejemplo, vamos a ver más adelante en Mateo 13:44, Jesús hace esa analogía para hablar acerca del tesoro que alguien encontró y cavó y escondió en un terreno. Bueno, los amantes de lo ajeno de aquel tiempo investigaban respecto a esos escondites y cavaban hasta encontrarlos y también robarlos. Bueno, la gente sabía de todo esto que Jesús está usando como ejemplo. Son ejemplos cotidianos para la gente de aquel tiempo. Por eso él, sabiendo que la gente entendía, aprovechó todas estas analogías para exhortar a sus oyentes en ver la necedad de querer acumular tesoros que fácilmente se podían perder de un momento a otro, privando a las personas de aquellas cosas en las que tanto esfuerzo se habían dedicado y sobre las cuales se basaba su esperanza y satisfacción en la vida. Toda una vida no de esperanza, habiendo trabajado para acumular algo que en un instante desapareció, porque la polilla lo comió, porque el óxido la corrompió, porque un ladrón se la robó. Pero incluso, siendo honestos, si lograban de alguna manera ser exitosos en mantenerla durante toda la vida terrenal, la realidad es que las personas indefectiblemente tenían que afrontar la realidad que igual iban a tener que separarse de eso cuando se fueran de esta tierra. Por más que hubieran logrado, ¿no?, todo mantenerlo ahí, en el momento que se van de este mundo, no se lleva nada. Pablo en esto era claro en 1 Timoteo 6:17. Pablo dice una realidad que a veces la gente se olvida, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero la gente se olvida de eso. Es de tonto entonces poner el gozo supremo o la confianza en esas cosas, queriendo atesorar perpetuamente lo que se puede perder de un momento a otro o que sin duda en algún tiempo cuando te vayas del mundo vas a perder. No se puede mantener. Es algo pasajero. Por eso, como también el Señor dice en esta sección, lo correcto es acumular tesoros, donde dice, en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Nada de eso puede pasar porque esos tesoros no están expuestos a las condiciones pasajeras, corrompidas y momentáneas de este mundo. En definitiva, la seguridad celestial es la única seguridad que es absoluta. Ahí no hace falta poner alarma, no hace falta poner nada. Está segura. Siempre va a estar segura. Ahora, ¿qué son esos tesoros en los cielos? Bueno, creo que considerando el contexto de lo que el Señor viene enseñando, es fácil entenderlo. Creo que se tratan de todos aquellos tesoros
que vamos acumulando en lo que llamamos nuestra herencia eterna, en virtud de toda buena obra hecha durante nuestra estadía en la tierra. Por ejemplo, ya hemos visto anteriormente, son algunos ejemplos nomás, cuando ayudamos a alguien que necesita de manera correcta, cuando oramos de manera correcta, cuando ayunamos de manera correcta, esos son causales de tesoros celestiales para la vida venidera con las que Dios nos va a recompensar. Ya lo hemos visto con ustedes, ¿se acuerdan? El mismo Jesús había prometido en capítulo 6, versículo 4, capítulo 6, versículo 6, versículo 18, siempre dice lo mismo. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar, y te va a recompensar, siempre hablando de esa recompensa. Esos tesoros son los que creo que en parte están hablando ahí Jesús cuando habla de los tesoros en los cielos. Acciones actuales que repercuten para lo eterno. Ahora, a continuación, creo que el Señor también da la razón de mayor peso de por qué es importante acumular tesoros en el lugar correcto, en el cielo. Dice versículo 21, lea conmigo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La cuestión central al atesorar es que donde alguien ponga el foco en su vida, es donde también encontraremos su propio corazón. Dicho de otro modo, las posesiones más preciadas de una persona y sus motivos y deseos más profundos no se pueden separar. Donde está el tesoro, estará su corazón. O estará en la tierra o estará en el cielo, porque es imposible que ese corazón esté en un lado o esté en otro a la vez. Ya estamos viendo, si usted va entendiendo esto de dos tesoros, un solo lugar, y más adelante vamos a ver, dos señores, un solo Señor al que servir, siempre es un solo lugar. Eso es algo que Jesús ya viene advirtiendo en su audiencia. Así como para entrar a los cielos se requería una justicia mayor, él dijo, ¿se acuerdan que la de los escribas y fariseos? Un ciudadano del reino de Dios tiene su corazón puesto de forma central en amar y por ende atesorar las cosas eternas y no las cosas de este mundo. Esto se verá reflejado en su forma de vida. Su atención estará puesta primordialmente en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, sin importar si es más rico o menos rico en sus posesiones materiales. Ese no es el punto. Así que entonces el mal es doblemente triste. No solo que poner el foco de la vida en las cosas de este mundo es absurdo, porque no hay seguridad de que las puedan mantener para siempre, sino que se corre el riesgo de que puedan perjudicarnos por el hecho de que comprometen para mal nuestra relación con Dios, si justamente nos enfocamos más en la devoción a esas cosas que a Dios mismo. Cristo está también dejando algo claro en su enseñanza. Quienes deseen seguirle fielmente en obediencia y por fe, buscarán crecer cada día más en la búsqueda de atesorar para lo eterno y no para lo terrenal. No que se es salvo por atesorar en el lugar correcto, pero el que ha sido redimido de su pecado lo demuestra por la orientación de su corazón. ¿Hacia dónde? Hacia acumular riquezas en el cielo. Como explica un pastor, Jesús no está diciendo que si ponemos nuestro tesoro en el lugar correcto, nuestro corazón estará entonces en el lugar correcto, sino que la ubicación de nuestro tesoro indica dónde ya se encuentra nuestro corazón. Los problemas espirituales siempre son un problema del corazón. Las acciones pecaminosas vienen de un corazón pecaminoso, así como las acciones justas de un corazón recto. La primera forma entonces que el pasaje presenta de cómo los creyentes deben guardar su corazón del amor por las cosas de este mundo es acumulando tesoros en el lugar correcto. Es interesante reflexionar un poco más en todos los conceptos vertidos por el Señor en esta breve sección de su sermón, pero que es tan profunda a la vez, que Mateo la trae a colación, ¿no? Uno lo lee así rápido, son un par de versículos, pero tanto hay para ver. La realidad, hermanos, si nos ponemos a pensar en lo que Jesús está diciendo, y también lo va a desarrollar durante varios otros momentos aquí Mateo, es que las personas siempre buscan algo que satisfaga su vida.
Se esfuerzan por alcanzar algo que les brinde la felicidad que tanto anhelan. La gente en sí, por la manera en que son, buscan ser felices. La gente busca eso. Y en esa búsqueda, justamente las personas lejos de Dios, tratan que las cosas de este mundo les sean de utilidad para sentir o experimentar algo de ese bienestar. Quieren esa felicidad, quieren ese bienestar, pero como no quieren a Dios, buscan en cosas encontrar ese sentido, esa felicidad. Lamentablemente, las cosas del mundo son algo que todo corazón anhela, ya sea, como dije, el dinero, otros bienes materiales también, cosas también, podemos decir, intangibles, que no son esencialmente materiales, como el deseo de ser aceptado, el deseo de ser amado por otras personas, es algo que a veces las personas buscan, que se esfuerzan por, de alguna manera, al ser aceptado por los demás. Incluso otras cosas más cotidianas y son muy fuertes, como el sexo, como una familia perfecta, como una carrera universitaria, un gran puesto en un trabajo, y así un largo, etcétera, etcétera y etcétera, que se terminan transformando para esas personas en un Dios al que buscan abrazar y que de alguna manera les dé sentido a sus vidas. Debido a eso, como vamos a ver en mayor detalle en el próximo pasaje, es que los seres humanos se afanan si no las poseen, al punto de volverse una preocupación que no los deja tranquilos hasta poder alcanzarlos. Aunque a veces, cuando al fin lo logran alcanzar, la felicidad les dura poco, porque una vez que ya lo reciben es como que nada, no eran lo que pensaban y se sienten nuevamente frustrados. Pero cabe decir, y que creo que es el punto central de todo esto, que lamentablemente, porque uno dice, bueno, eso le pasa a la gente del mundo lejos de Dios, pero lamentablemente, y Jesús está hablando aquí a sus discípulos, o buscando que sus discípulos entiendan en su enseñanza, y por eso Mateo lo trae a colación, incluso los cristianos pueden engañarse con esa misma búsqueda, porque si bien han recibido un cambio interior en su vida, todavía en su cuerpo no regenerado conviven estos deseos pecaminosos que tenían antes también en el mundo. Al punto de que incluso aquello que podría ser considerado bueno y lícito de disfrutar, se termina transformando en algo que necesitan imperiosamente para sentirse realmente dichosos. O en otro caso que si no lo poseen, o si corren, o tal vez lo poseen, pero corren el riesgo de perderlo, les roba toda la paz y todo el gozo. A ese punto llegan. Quizás los creyentes a veces no lo digan abiertamente, pero dentro de ellos muchos creyentes, mucho más de lo que imaginamos, porque a veces somos bastante inteligentes para simularlo, para disimularlo, para que no se den cuenta, pero en nuestra vida sabemos que está. Muchas veces pensamos, si tan solo tuviera, o si Dios me concediera, y ahí en su hoja dejé punto suspensivo para que usted lo llene a gusto de usted. Bueno, si eso pasara, si Dios me diera esto, mi vida sería distinta seguramente. Mi vida sería más feliz. Si tan solo esto me pasara, si tan solo esto me aconteciera, si tal vez Dios un día me diera esto, ahí realmente estaría mejor, seguramente estaría mejor. ¿No entienden que es un engaño que afecta la relación con Dios? Porque ese tesoro termina siendo el lugar donde el corazón se enfoca. Obvio que si ese anhelo es por el reino de Cristo y su justicia, todo estaría bien. Pero cabe decir que no siempre es así, no siempre. Y cada uno de nosotros lo sabe. Usted lo sabe. Yo lo sé en mi vida, conozco mi corazón, aunque a veces me engaño a mí mismo, pero a veces me doy cuenta de cosas que pienso que son las que me harían o que me faltaran para ser feliz. Y después me doy cuenta que, como dice otro pastor, cartón pintado. Nada. Muchas veces que no se nos dé algo que queríamos nos hace poner mal.
Incluso después nos podemos pensar, son cosas ínfimas, que a la luz de lo eterno no tienen realmente un valor significativo, ¿no? Cosas pequeñas. A veces leemos, no sé ustedes, yo he leído a veces la historia de Jonás y me siento reflejado en Jonás en el sentido de que Jonás dice, ¿no? Se le secó la calabacera, ¿no? Y se puso re mal y Dios le dijo, ¿tan mal te pones, Jonás? Sí, hasta la muerte. Y yo a veces me he reflejado en mis pensamientos de que a veces algo pequeño que me pasa y me enojo y pienso que Dios me diría, ¿tan enojado estás, Sergio? ¿Pensás que eso? Sí, me enojo hasta la muerte. Y gente creyente que se enojan hasta la muerte porque Dios les sacó algo mínimo o no se les dio algo mínimo. Tremendo, hermano. Es por eso que muchos hijos de Dios andan por la vida insatisfechos o incluso tal vez si no, demasiado ocupados en apilar cosas terrenales porque imaginan que eso es lo que necesitan para estar mejor. Incluso se autoengañan al creer que atesorar en el lugar incorrecto no va a afectar para mal su relación con Dios. No pasa nada, lo sé manejar. No se dan cuenta, hermano, de lo equivocado que están esas personas. Porque si eso fuera así, de que para todo es fácil manejar esos deseos que están ahí todavía en nuestra vida, ¿por qué Jesús sería tan enfático en esta parte? ¿Por qué nos hablas tanto sobre esto? ¿Por qué más adelante va a decir, no se afanen como los gentiles? ¿Por qué lo menciona? Yo creo que no es algo liviano de atender. En la época de Jesús, el mundo, en los años cuando Mateo testificó a sus oyentes, y así en todas las siguientes generaciones, todos los creyentes han sido afectados por este flagelo, de una u otra forma. Los cristianos de todas las épocas han tropezado con este problema. Así que no es algo por lo que debiéramos relajarnos. Y decir, bueno, no me va a pasar a mí. Le pasa tal, pero no, a mí no me pasa. Tranqui, pastor. Quédese tranquilo. No, tranquilo nada. El Señor dice que no lo tomemos con tranquilidad. Es paradójico, hermano, porque me puse a pensar en esta sección, ¿no? Y lo que aquí dice el Señor y cómo son las características y lo que el Señor nos alerta, pero también evidentemente está dándonos un camino de que es posible para nuestra vida tener gozo cuando justamente somos obedientes y acumulamos tesoros en el cielo. Claramente es un camino que podemos llegar a transitar porque Dios lo presenta como la opción que es más común en los creyentes. Y digo, me ponía a pensar, por ejemplo, capaz que usted se pone a pensar en otro ejemplo, pero yo me ponía a pensar de conocer, por ejemplo, me ha pasado, por la gracia de Dios, conocer cristianos fieles en otro país, que si uno los conociera en la opinión general, que muchos podemos tener, esos creyentes, tal vez se lo podría catalogar como ricos porque poseían muchas cosas materiales. Dice, este creyente debe estar a full disfrutando toda esta riqueza que tiene. Y saben que al contemplar lo que hacían de más cerca, por haber convivido con estos hermanos, me di cuenta y me llamó la atención de lo desprendidos y generosos que son. No me había pasado estar con un creyente verdadero de una iglesia sana, ¿no? Estoy hablando de ver cómo se maneja un cristiano rico. Y me pasó de tratar con eso y veía lo desprendidos, los generosos que eran. Y que su vida claramente no giraba en torno a las riquezas que poseía. No era simplemente, lo decía porque lo veía afuera, pero no, conviví, charlé, tuve varios momentos de convivir y me di cuenta que no eran el disfrute de su vida, esa riqueza. La tenían, sí, trabajaban, eran muy trabajadores, pero vivían de manera tranquila. Su vida no giraba en torno a eso que tenía. Y por eso no tenían problema con ayudar, colaborar, servir a hermanos de manera generosa, ayudar mucho. En cambio también conozco a otros cristianos que tengan poco o tengan mucho, realmente nunca están conformes con nada. Un montón. Que dice, ¿cómo me gustaría que Dios me ayudara para hacer este techo y arreglarlo? Y gracias a Dios lo arreglan, qué bueno. Y dice, bueno, qué alegría. No, pero mirá las paredes, es bueno. Y bueno,
arregla las paredes, sí, arregla las paredes. No, pero mirá el piso, y nunca están conformes. Y Señor, te pido por favor que me den un aumento en el trabajo y tienes aumento. Y no, pero Señor, mirá, las horas extras no me las liquidaron como quería. Y siempre están quejándose, nunca están conformes. Sin importar si tienen mucho o tienen poco. Y te mencionaba otra persona que tenía mucho y agradecido a Dios y no codicioso, decir, bueno, tengo mucho, quiero tener muchísimo más. No, viviendo con tranquilidad. ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué pasa que hay personas que tengan mucho, tengan poco, cristianos estamos hablando, no disfrutan de nada o están siempre quejosos? ¿Y por qué hay otros que tengan muy poco o tengan mucho, no se les genera problema? Bueno, porque en los primeros, en los que mencionaba, en el primer caso que te daba el ejemplo, su corazón se dirige a atesorar para lo eterno. Porque lo terrenal para esos creyentes no es algo prioritario y que en todo caso es un medio que ponen al servicio de las verdaderas riquezas que están acumulando. Los cuales saben que nada ni nadie se los puede corromper o robar porque saben que está guardado en el cielo. Entonces, lo que tienen en este momento, si tienen poco o tienen mucho, están igual de contentos. Porque saben que lo más importante está siempre ahí, seguro. Y trabajan para lo eterno. En cambio, yo creo que los segundos, los que nunca logran, casi nunca, o muy pocas veces logran, están conformes, están gozosos, sentirse dichosos por lo que Dios les da, son las personas que a veces se olvidan las palabras sabias de un hombre de Dios llamado Jim Elliot, que él decía, no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Él sí entendía lo de hacer tesoros en el cielo. Y por eso estuvo dispuesto a dar su vida. Porque no importaba. Porque sabía que su depósito estaba seguro en los cielos. Creo que asimismo también, hermanos, la advertencia del Señor es esencial para aquellos que dicen seguirle, pero que en sus frutos muestran un apego más fuerte por las cosas terrenales, ya sea casa, familia o muchas otras cosas. Tristemente es así. También conozco el caso de personas así. Ojo, hermanos, si este es tu caso. Ojo, porque puede que tu amor por las cosas del mundo sea un síntoma de la realidad de que tu corazón y que esté en eso. Y que por ende cuando te vayas de este mundo, en la vida venidera no haya nada bueno que puedas esperar recibir. ¿Por qué? Porque no atesoraste para lo eterno. Hay muchos que viven de esta manera, creyendo que esta vida es todo lo que hay. Medita en esto, por favor. Hay personas que están aquí que se consideran cristianas o que creen en Dios, pero viven como si esta vida fuera todo. Es su única preocupación, atesorar, acumular en este mundo, buscar la satisfacción en cosas de este mundo y no en Dios. Date cuenta que vivir para este mundo no es lo que realmente necesitas. Ese camino te puede parecer bueno, pero te está llevando a la perdición. Muchísimos, se han ido de esta vida, que ya no están más en este mundo. Están experimentando el castigo eterno de haber buscado en las cosas de esta vida y no en Dios el sentido de su vida. Ellos están experimentando la condenación. Porque el lugar de condenación es real, lo que decía hoy el pastor en el Evangelio. Jesús predicó, y lo vamos a ver más adelante, Él habló del infierno como un lugar donde iban a ir todos los que lo rechazan y que probablemente buscaron el sentido en su vida en muchas cosas y no en Él. Incluso en estos días escuchaba a personas comentar acerca del legado de personas famosas que murieron. Y si bien los actos de muchas personas, es cierto, pueden trascender a su propia vida, la realidad es que
hayan o no hayan dejado un legado, si ese hombre o esa mujer se fue de esta vida sin Cristo, su vida fue en vano. Con legado o sin legado. No van a poder llevar ese legado a la vida venidera como un medio de salvación. No van a poder decir, mirá, Dios, yo dejé este legado en la tierra, me tenés que dejar entrar al cielo. No, no funciona así. Así como tampoco nadie va a poder llevar las riquezas o las metas conseguidas en el mundo. No van a poder. No van a poder decir, Dios, mirá, me dejá entrar en el cielo, mirá, allá en la tierra dejé una cuenta con un montón de verdes, tranquilo, ahí si querés necesitar, contá con eso. No, no funciona así. Mirá, Dios, allá en la tierra, en mi habitación, en mi casa, en el living, tengo 3 o 4 títulos. Si te sirven, ahí están, mirá. No se puede negociar con el juez divino de esa manera. Nadie puede a través de esas metas. Dios, yo llegué a la cumbre de Aconcagua, entonces me tenés que dejar entrar en el cielo. No, no funciona así con Dios. Fui un padre de familia, fui un hombre honesto, fui una mujer devota a mi casa. ¿Estás en Cristo? No, entonces no vas a entrar. Y eso no es cierto solo para personas famosas que hayan estado en la tierra y que hayan rechazado el Evangelio. Es lo mismo también para vos, querido oyente, si todavía no te has puesto en cuenta con Dios. Es lo mismo. Que tu caso tampoco sea como el de muchos que profesaron ser cristianos, pero que a causa del amor por las cosas de este mundo, definieron alejarse de Él o vivir una vida cristiana meramente superficial y mucho más preocupados por las cosas terrenales que el mundo les ofreció. Y de eso conocemos casos por miles, para los cuales las cosas de este mundo fueron decir, no, voy a seguir mi vida, esto quiero, no quiero a Dios, lo voy a buscar a mi modo. Y no se dan cuenta esas personas que no habrá nada que puedan ofrecer a cambio de un momento sin sufrimiento en la eternidad si en este tiempo no se arrepienten de su falsa religiosidad. No hay nada que pueda llevar para que tal vez, aunque sea un minuto en la condenación eterna, Dios deja de castigarme. No va a funcionar así. Y no lo ven. Y siguen enfocados en este mundo como si fueran a vivir años y años, sin saber que tal vez la muerte nos está esperando a cada vuelta, sin Cristo. Habiendo escuchado el mensaje vez tras vez, personas se alejan de la fe o viven una vida cristiana superficial. ¡Qué locura! ¡Qué locura si es tu caso, amigo, que estás acá escuchando el Evangelio todos los domingos y todavía no te has puesto a cuenta con Dios! ¿Qué vas a decirle? ¿Con qué te vas a justificar? No, Dios, era muy difícil. ¿Con qué? Si todo lo que tenía que hacerse por vos lo hizo ya por vos en la cruz. ¿Cómo podés seguir rechazando el mensaje? ¿Cómo podés seguir creyendo que esa vida superficial cristiana es suficiente para entrar en el cielo? No. Con Cristo es todo o nada. Porque no hay medio salvo o medio perdido, no existe. Por eso, querido amigo, amiga, que me estás escuchando, joven, jovencita, niño, niña, anciano, el que sea que hoy está aquí sin Cristo y que entienda el mensaje del Evangelio con total humildad y sinceridad, le digo que es preciso que hoy mismo, en esta misma tarde, te reconcilies con Dios por medio de Cristo. Que abandones tu vida de pecado y que corras a Jesús en arrepentimiento y fe. Vení a Él, solo Él te puede salvar, porque solo Él murió en la cruz para darnos el perdón que tanto necesitamos.
La segunda forma que el pasaje presenta sobre cómo los creyentes deben cuidarse de que su corazón no se lleve por el amor por las cosas de este mundo, es viendo de forma correcta. El pasaje prosigue con una nueva analogía del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En este caso está mencionando al ojo como la lámpara del cuerpo. Esto bueno, es así, ya que es por medio de los ojos que el cuerpo puede ver, funcionando de esta manera como si fuera una lámpara a través de la cual se abre la luz a nuestro alrededor. Bueno, pero lo que Cristo hace acá a continuación, usando esta referencia, es hablar nuevamente de dos clases de ojos. Dice un ojo bueno y un ojo maligno. El bueno es el ojo que llena de luz al cuerpo y el malo, dice, lo llena de tinieblas. Lo que notamos es que él entonces giró esta analogía no para apuntar meramente al órgano físico, visual, sino más bien extendiéndola a nuestra percepción mental y espiritual, a lo que identificamos como nuestro corazón. Esto no es extraño, incluso lo podemos observar por el contexto. Jesús recién acaba de referirse que donde estaba el tesoro estaría también en el corazón, y ahora empieza a hablar justamente de una forma parecida en el corazón, como ese ojo de nuestra mente y alma que nos provee la visión mental y espiritual. Está conectado y está hablando de eso. Considero que cabe también revisar los conceptos detrás de cada tipo de ojo mencionado. Se habla por un lado de un ojo bueno. El término en el original, aplus, apunta a la idea de algo sencillo, simple o sano. O sea, uno que permite ver las cosas o que le permite ver a las cosas a la persona como son en realidad. Por otra parte, el ojo maligno, la palabra poneros, pareciera apuntar originalmente, en el original la palabra, más que maligno, como un ojo malo, uno que hace ver las cosas de manera nublada, no bien. Fíjense cómo lo dice en Mateo 6:23, me gusta como lo dice Nueva Versión Internacional. Pero si tu visión está nublada, no es como malvado el ojo, sino como un ojo malo, que no te permite ver bien. Dice, todo tu ser estará en oscuridad. ¿Qué es lo que acontece entonces? Bueno, según Jesús, si la visión de la persona es adecuada o buena, o sea, cuando es adecuada o buena, de acuerdo al contexto que es enfocada en el cielo, entonces la vida de la persona, ¿cómo va a estar? En luz. Pero si la visión es incorrecta o mala, que sería inmersa en el amor por las cosas de este mundo, esa persona ¿cómo va a estar? En tinieblas. Incluso el Señor da una alerta concreta que refleja el peligro de un ojo. Me gusta como lo dice en Mateo 6:23 en versión de las Américas. Dice, si la luz que hay en ustedes es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿Qué significa esto? Es medio extraño por la manera de presentarse, pero le compartí en versión Biblia de las Américas porque considero que capta mejor lo que el Señor quiere advertir. Escúcheme. Un ojo que es malo otorga una visión incorrecta. Como dijimos que era tinieblas, ¿no? Para esa vida. Por ende, lo que esa persona piensa que es luz, en verdad, ¿cómo es? Oscuridad. ¿A causa de qué? De que su ojo lo está engañando. Su ojo no ve bien, está mal, entonces él piensa que es luz lo que hay, pero es tinieblas, aunque no se da cuenta. Dicho de otro modo, si alguien hace algo que es de acuerdo a los parámetros de Dios, es malo, pero a su vista es bueno, ¿cuántas tinieblas irá trayendo su vida a causa de eso? Muchas, sin percatarse de que está trayendo tinieblas porque su ojo es malo. Como un comentarista explica, el ojo que es maligno es igual al corazón que es egoístamente permisivo. La persona que es materialista y codiciosa es espiritualmente ciega, puesto que no tiene forma de reconocer la luz verdadera, cree tener luz cuando no es así. Por eso lo que cree que es luz en realidad es tinieblas, y debido al autoengaño, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Lo que requiere es una visión apegada a la realidad. Para eso debe recurrir a Dios para darse cuenta de lo que es luz y de lo que es tinieblas. Lamentablemente las personas lejos de Cristo no lo hacen y viven en ceguera, aunque ellos imaginan que ven bien, como Jesús decía en Juan 6, 39 al 41, ¿no? Ustedes se creen que ven, pero son ciegos. Bueno, pero para aquellos que heredan el reino de los cielos es distinto. Han recibido la luz y ahora pueden contemplar la luz como en verdad es. Pero para no engañarse deben seguir viendo las cosas de forma adecuada. ¿Qué incluye eso? Bueno, claramente el no apegarse a las cosas de este mundo, sino a las eternas. Porque eso es ver bien. Eso es ver de manera correcta. Por todo esto, la advertencia de Jesús es muy necesaria. Aquellos que le siguen deben confiar en lo que Él dice que es luz y tiniebla, aunque los ciegos a nuestro alrededor digan que no, digan que es de otra manera. Y usted sabe, ya lo estamos viendo en toda esta sección y vamos a verlo durante toda su enseñanza. Él enseñó acerca de un reino con normas muy distintas a la de este mundo. Y dijo que para heredarlo hay que seguir sus reglas y no la de los líderes religiosos, por ejemplo, aquel entonces, que enseñaban algo totalmente diferente. Por ejemplo, él dijo, ¿te conoce?, que es mejor dar que recibir. Que él dijo que el que guarde su vida la va a perder y que el que pierda su vida por causa de él la va a ganar. Y muchas otras cosas semejantes. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre, sed, justicia. Usted sabe, un montón de cosas muy distintas a lo que decía la gente o lo que decían los líderes que enseñaban. Y uno dice, bueno, los fariseos, no, pero si usted presenta los argumentos y la enseñanza de Jesús al mundo en el que vivimos, también va a decir, no, estás loco, nada que ver. ¿Cómo bienaventurados los misericordiosos? Sí, un poquito de misericordia, pero hasta ahí. No, ¿cómo que no me puedo vengar? No, ¿cómo que está bien, no engaño a mi esposa, pero si pienso en otra mujer ya adulta? No, ¿cómo es eso? ¿Quién dentro del reino de la lógica humana podría creer que eso es bueno? Pero es lo que es, porque Jesús, la luz de vida, nos dice qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es luz y qué es tinieblas. El mundo dirá, no tengas miedo de desear y buscar más para vos en la vida, cuanto más mejor. Incluso las iglesias han comprado ese mensaje humano, diabólico, no cristiano, no bíblico, y te dicen algo parecido. No te dicen que eres más, te dicen decretalo. Es más o menos lo mismo, solamente con algunos, ¿no?, algunos tintes como evangélicos, pero es lo mismo. El mundo te va a decir eso, cuanto más mejor. En cambio, Jesús contradijo ese pensamiento materialista cuando afirmó, ¿de qué le va a servir al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hermanos, éxito para el pensamiento mundano es alcanzar todas las metas que se deseen, cueste lo que cueste. Éxito, según Jesús, es seguir sus pisadas fielmente hasta el fin de nuestra vida, cueste lo que cueste. Mensaje completamente distinto. Aunque en el camino haya escollos que nos hagan tropezar y obstáculos que tengamos que superar, aunque debamos rechazar cosas que el mundo nos quiera ofrecer por tenerlo a Él, siempre habrá valido la pena seguirle. Los que tienen una visión errada van a rechazar este mensaje, estas palabras, estos conceptos, y que vos se los defienda y le diga que es así. Te van a decir fanático, un loco, un fracaso total. Mirá, si eso va a ser así, que dé mi vida por persona que ni conocés, por Cristo. Mirá si vas a dar la vida, vales mucho más que eso. Pero hermanos, como tu mirada está llena de luz,
sabrás que el camino que tomaste el día que Cristo te salvó es el único verdadero. La segunda forma que el texto presenta de cómo los creyentes deben guardar su corazón del amor por las cosas del mundo es viviendo de forma correcta. Eso implica el ir avanzando la senda que Él nos trazó, confiando y obedeciendo todo lo que Él ha mandado a hacer, aquello que está reflejado en la Escritura. Es seguro que a medida que vayas creciendo, que incluso tu visión se irá aclarando cada vez más. Cosas que antes la veías de una forma, con el tiempo en tu vida cristiana las ves de otra manera. Lo que antes te parecía tal vez súper valioso, ahora quizás lo consideras poca cosa. Y la pregunta es ¿qué? ¿Las cosas cambiaron? No, no cambiaron porque tal vez para otras personas siguen pareciendo muy interesante. El que cambiaste fuiste vos. Tu corazón transformado por Dios ahora es un ojo bueno que llenó de luz tu vida y que hace a Cristo más deseable que cualquier otra cosa. Ahora, eso no quiere decir que no hagas nada más con tu vida en la tierra, sino que ahora tu interés sobre todo es amar y poner el foco en las cosas de arriba, viviendo en este mundo con una perspectiva de lo eterno. Como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es tener una visión correcta. Las cosas de este mundo podrán ser legítimas, siempre que no sean un obstáculo para caminar con Dios. Pero considerando que Mateo decide recordar las palabras de Jesús a sus oyentes, creo que vale la aclaración, hermanos. No es de extrañar que haya ocasiones donde tu carne trate de engañarte, haciendo ver a las cosas de este mundo más apetecibles de lo que realmente son. Te voy a decir, un poquito nomás, no es tan grave. Muchos de vida eso tropieza y luego al recibir las consecuencias dicen, no entiendo, ¿qué pasó? Bueno, creo que el asunto se trata de que aceptaron como luz algo que era tinieblas y cuando volvieron en sí del engaño se llenaron de aflicción. Por eso la advertencia del Señor es tan importante. Cuida tu corazón, hermano, del amor excesivo por las cosas de este mundo. Para eso, en humildad, pedirle a Él que te dé luz y entendimiento para no contaminar tu vista con cosas que no son del agrado de Dios. Pero cuando te dé esa claridad que le pediste, no seas necio para seguir justificando tu mala actitud. Finalmente, la tercera forma es sirviendo al Señor correcto. El pasaje presenta una analogía final. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuevamente, este caso se menciona el caso de dos señores o dos amos. Como bien sabían los oyentes de Jesús, quienes servían, aquí la palabra para servían es doulibuo, en el sentido de servir como esclavos, como siervos. Nunca se encontrarán bajo más de un señorío. Eran exclusivos del amo que los había comprado, la gente lo entendía. Y sobre todo, había una sola lealtad particular dirigido a ese señor que lo adquirió. Por eso, como bien comenta Jesús, nadie podía servir a dos señores porque iba a tener más apego por uno que por otro. Le resultaba imposible brindar la misma lealtad a uno que otro. Por definición, el propietario de un esclavo tenía el control total sobre él. Para un esclavo no existía tal cosa como una obligación parcial para con el amo. Le debía servicio a tiempo completo. ¿Por qué? Porque era propiedad de su esclavo quien lo controlaba por completo. Ese esclavo no tenía nada para nadie más fuera de su señor. A nadie se le ocurriría que prestara servicio a alguien fuera de su amo, salvo porque el amo se lo autorice. Así que la realidad es que quien decía tener dos amos estaba mintiendo, no era correcto, de acuerdo a la realidad de aquel entonces. ¿Por qué? Porque si un esclavo decía tener como amo, como señor a alguien, pero daba su mayor lealtad a otro,
entonces, ¿qué queda claro? Que este primer señor no era su señor. El señor era el segundo. ¿Se entiende? El concepto de la analogía de Jesús era el siguiente, entonces. No es difícil, sino imposible servir a dos señores y a la vez ser un esclavo total, fiel y obediente a cada uno de ellos. Ahora, bajo esa idea es que él entonces es terminante. Así como un esclavo no puede servir a dos señores, aquellos que le siguen a él no pueden estar bajo dos lealtades. No pueden, dice aquí, servir a Dios y además a las riquezas. Jesús por medio de esta enseñanza deja algo bien claro. Quien le sigue de verdad no solo está identificado como heredero del reino de los cielos, como ella ha mencionado antes, no solo también, como él ha llamado antes, son sus discípulos, sino que va dejando claro aquí una característica también distintiva de alguien que dice, yo soy cristiano. Si vos sos cristiano, sos un heredero del reino de los cielos. Amén. Claro que sí. Si vos sos un cristiano, sos un hijo de Dios. Amén. Es así. Si sos un cristiano, sos un discípulo de Cristo. Amén. Es así. Pero si sos un cristiano, sos también un esclavo. Ahí no me gustó. Pero es lo que la Biblia dice. Sos llamado esclavo, siervo de Dios. Jesús lo va dejando claro. Pero siervo no en el sentido como se lo usa ahora, acá el siervo de Dios. Totalmente distinto al sentido de lo que la Biblia dice. Un esclavo no tiene derecho a nada. Es antibíblico elogiar a un siervo, porque el siervo no se elogia. El siervo se rinde. El siervo dice, la honra es para mi Señor, no para mí, porque yo soy un esclavo. No tengo derechos. Los he rendido a aquel que me compró. Por eso, desde el momento que llegamos a la fe, no solo hemos recibido a Jesús como Salvador, amén, lo hemos recibido como Salvador, pero también como Señor. No se puede recibirlo solo como Salvador y como Señor, bueno, más adelante. No. No se puede. Y como Él es Señor, como todo amo, este Señor también exige lealtad absoluta. Nadie puede afirmar que Cristo es Señor de su vida si su lealtad es para algo o alguien más fuera de Él. Como dijimos, no se puede servir a dos señores. Se puede decir que sirvo a dos señores, pero si tengo lealtad para uno, el otro no es Señor. Y Jesús más adelante lo va a decir, no me digan Señor, Señor, si no me hacen caso. Señor nada, no soy Señor de ustedes si no me obedecen. ¿Dónde viste que un esclavo no haga caso a su Señor? En este caso, de esta sección, este otro Señor mencionado son las riquezas, que son personificadas como amo de aquel que brinda su lealtad hacia ellas. Riquezas es una palabra griega, mamonás, que algunos eruditos indican que aparentemente provenía del arameo y significaba aquello en lo que uno confía. Otros afirman que proviene de una palabra hebrea que se traduce como tesoro, pero sea como sea que se defina, nuevamente vale aclarar que las riquezas por sí mismas no son malas ni buenas. La cuestión era el proceder de la persona ante ellas. Quien define amarla más que a Cristo no puede considerarse de verdad un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque las órdenes de estos dos señores son completamente opuestas. El primero, el Señor verdadero, nos manda a caminar por fe y el otro exige que andemos por vista. Uno requiere humildad a toda costa y el otro pensar en uno mismo a toda costa. Uno demanda poner la mente en las cosas de arriba y el otro en las cosas terrenales. Entonces, ¿cómo se puede ser leal a ambos señores si los dos están pidiendo cosas diferentes? Esa es la clave de esta sección. Como no se puede servir a los dos, solo se puede ser esclavo de uno. Claro está. Pero la cuestión también es que solo uno es correcto. ¿Cuál? Dios. Ese es el único Señor correcto. Por ende, amar las cosas de este mundo más que a Él es inclinarse a adorar las riquezas. Un Señor no adecuado.
La tercera forma entonces que el pasaje presenta de cómo los creyentes deben guardar su corazón del amor por las cosas de este mundo es sirviendo al Señor correcto. Solo poniendo su vida a su servicio es que podrán guardarse de que su lealtad no se desvíe a otros señores, como pueden ser, por ejemplo, en este pasaje mencionadas las riquezas, pero bien podría ser a cualquier otra cosa. Como dice el famoso teólogo Juan Calvino, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Hermanos, esta analogía fueron una enseñanza muy clara para la audiencia original y por eso Mateo vio necesaria de expresarla también para sus oyentes, así como también nos sirve para nosotros. El amor por las cosas de este mundo siempre ha sido un riesgo latente para los discípulos de Cristo. Buscar los tesoros terrenales y no los celestiales, el desviar la mirada a lo que no corresponde y el poner en juego nuestra lealtad al Señor son luchas con las que constantemente vamos a lidiar. Por eso a diario tenemos que predicar nosotros mismos que el amor por las cosas de este mundo es un peligro latente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque compromete nuestra relación con Dios. Por eso este pasaje es muy relevante, no solo para nuestra vida, sino también para nuestros hermanos en la fe que también batallan este terreno. Debemos animarnos unos a otros, hermanos, a tener presente que los herederos del reino de los cielos no vamos a rendir, no debemos rendir adoración a las cosas del mundo, sino que lo que hacemos en esta tierra lo hacemos para su gloria, como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Animémonos a esto, a que nuestra mirada se preserva en la luz cuando por la fe, tal como el salmista, ponemos al Señor siempre al frente de nuestra vista, como menciona allí Salmo 16. Los señores de este mundo, como las riquezas, por ejemplo, que vemos en este pasaje, son como ese canto de sirena que quiere seducirnos para que les rindamos nuestra completa lealtad. Pero hermanos, no debemos hacerlo. No debemos rendirnos a esas cosas, por más atrayentes que parezcan. Como los amigos de Daniel, no debemos arrodillarnos a los señores de este mundo, aunque todos los demás lo hagan. No debemos hacerlo. Incluso debemos persistir hasta el último día de nuestras vidas. Así como otros tantos que nos precedieron, debemos decir, junto con Caleb, allá por sus 80 y tantos años, él decía allí en Josué 14:8, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ojalá lleguemos a los 80 y tantos y decir lo mismo. No olvidemos tampoco las palabras de exhortación de otro de los apóstoles de Jesús, que escuchó las palabras allí, como fue Juan, que nos dice en 1 Juan 1:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son cosas a las que no debemos dar el control y la lealtad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver. Juan lo dice en 1:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que no debemos abrazarlas. Pero Juan también da palabras de ánimo para aquellos que siguen fielmente al Señor, no entregando su amor supremo a las cosas de este mundo. Juan 1:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esta enseñanza, hermanos, nos fortalezca para mantenernos fieles y firmes a Cristo durante todo este año que arranca y todos los que nos queden en nuestra vida. Oremos. Bendito Señor, te agradezco por tu palabra, que habla en nuestros corazones de manera preciosa. Expone lo que hay en nuestras vidas, Señor. Realmente lo expone. Ayúdanos a no amar las cosas de este mundo, a que nuestro amor supremo no esté en ellas, sino en Dios, en Cristo, en atesorar para lo eterno, a tener una visión adecuada y servir al Señor correcto cada día. Ayúdanos del engaño, del pecado que está siempre latente,
que nos quiere hacer tropezar y que nos animemos mutuamente en esta batalla para que al final de nuestras vidas podamos estar en tu presencia, recibiendo la herencia eterna que le espera a todos aquellos que aman tu venida. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.